Hermanos, buenas tardes ya. Días todavía, hermanos, buenas tardes. Pues a Dios gracias que nos permite compartir la palabra el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy especial que quiero compartirte. Es un tema que Dios puso en mi corazón hace tiempo y tenía el deseo, el anhelo de poder compartírtelo. Es un tema que va a edificar tu vida, es un tema que te va a levantar, que te va a poner armas en este tiempo. Sabemos que estamos en un tiempo muy complicado el día de hoy, estamos en un tiempo difícil, complicado, y es importante también platicar y hablar de este tipo de situaciones, pero no solamente digo, en las noticias tú puedes escuchar cantidad de información respecto a las cosas que están sucediendo en este tiempo. Pero lo importante en estos días y en este tiempo no es la situación, no es lo que está pasando. Siempre en este tiempo, en tiempos posteriores, en tiempos anteriores, has encontrado y hay muchas situaciones difíciles, pero hay un común denominador, y es que en todos los tiempos el Señor tiene palabra específica. Dice la palabra en el libro de los Salmos: un día emite palabra a otro día, y declaran sabiduría. Dice la palabra: no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. ¿Por qué? Porque durante todos los tiempos, y específicamente podemos poner el ejemplo el día de hoy, la pandemia que está atravesando el mundo. Hay un lenguaje de parte de Dios. Hay un lenguaje hay una palabra de Dios que está saliendo. Pero dice la palabra: no hay lenguaje ni palabra, no es oída su voz. ¿Por qué? Porque los hombres no alcanzan a percibir, los hombres no alcanzan a entender la voz de Dios. Los hombres no nos perdemos, estamos escuchando noticias, escuchamos comentarios, opiniones, gente que es experta en el tema, pero no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué suceden estas situaciones? No es el tema del día de hoy, no es el tema, pero es algo que yo quiero compartirte. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios y entender los propósitos por los cuales Dios permite las cosas. Vamos a entrar a la palabra el día de hoy, pero antes de entrar a la palabra yo quiero que hagamos una oración solicitándole al Espíritu Santo, sea fortaleciendo, sea dándonos la sabiduría. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi hermano. Vamos a orar. Espíritu Santo, poderoso y soberano, Dios de gloria, te bendigo, yo te alabo, te exalto. Tú eres la fuerza, tú eres la fortaleza, tú eres el poder, tú eres quien guía la vida, Señor, y tú eres quien guía mi caminar. En esta preciosa mañana yo te ruego que tú seas poniendo la palabra exacta para tu pueblo, que bendiga, que edifique, que levante, Señor, y que sea un alma poderosa, Señor, para cada uno de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te lo ruego, mi Dios, guía y llena mi vida con tu santa gloria, poderoso Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar, hermano. Vamos al libro de Éxodo. Yo quiero leerte la palabra en el libro de Éxodo capítulo 4. En el versículo 2 dice así la palabra: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dije: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Dice la palabra de Dios, y hablando específicamente en el libro de Éxodo, a través de la vida de Moisés. Dios llama a Moisés, un hombre que tiene un potencial, un hombre que es llamado para liberar al pueblo, un hombre que es llamado y que su llamado en ese tiempo tan duro, la nación estaba sometida a Faraón, a Egipto, y Egipto simboliza el pecado. Escucha lo que te estoy diciendo. La nación estaba sometida, el pueblo de Dios estaba sometido a Egipto, y Egipto simboliza el pecado. Hoy en día lo que estamos atravesando, lo que estamos pasando es por el pecado del hombre, definitivamente. Mira, yo no te voy a decir si lo creó, este virus lo creó un hombre, si lo creó una nación, si salió, no nos interesa. Lo que sabemos es que es por el pecado del hombre. ¿Por qué aumentan los casos hoy en día? ¿Por qué aumentan cada día los casos? ¿Por qué? Porque la gente no acata lo que tiene que hacer. Saben, vemos aglomeraciones grandes. ¿Por qué?
Porque la gente tiene rebeldía, eso se llama rebeldía. Y cuando la gente actúa en rebeldía, no puede haber bendición y las cosas no pueden cambiar. No es el tema del día de hoy, paréntesis solamente, la rebeldía. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo, porque nuestra nación, porque nuestro mundo está atado al pecado. Está atado, ¿por qué? No porque Dios lo quiera, sino porque el hombre así lo ha determinado, porque los hombres así lo han querido, porque los hombres no han querido sujetarse a Dios, porque el mundo vive en idolatría, porque el mundo vive en pecado, porque naciones como Nueva York, que son grandes concentraciones de pecado, homosexualismo, lesbianismo, de todo tipo que tú quieras llamar, es el centro, uno de los centros más fuertes de pecado. Vemos cantidad de gente muriendo. ¿Por qué? Por el pecado de los hombres. Ahora, ¿nos vamos a morir? No. Dios está llamando a hombres como Moisés en este tiempo. Está llamando a hombres santos, está llamando a hombres que se paren en la brecha. Pero vamos a tratar específicamente el punto de la vara. ¿Por qué la vara? ¿Por qué no vamos, ni siquiera vamos a hablar tanto de Moisés? Vamos a hablar de ese pequeño instrumento que Moisés tenía en su mano. Dice la palabra que Dios le dijo, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Moisés dijo, pues tengo solamente una vara, tengo una vara. Pero ese pequeño instrumento, no sabemos de qué dimensiones era la vara que tenía, pero era una vara. ¿Qué importancia tiene en este tiempo la vara? Proféticamente, ¿qué es lo que nos está anunciando la vara? ¿Y por qué tan importante es el día de hoy que podamos entender el porqué de la vara? Dice la palabra que el Señor le dijo, echa la tierra, y la vara se convirtió en una culebra. En el momento que Moisés la toma por la cola, nuevamente la culebra se convierte en una vara. ¿Por qué la importancia de la vara? Escúchame bien. Las varas son sacadas, en su mayoría son de madera. Y estas varas están sacadas ¿de dónde? De los árboles. Las varas son sacadas de los árboles. Son ramificaciones que se encuentran dentro de los árboles. Escucha, porque la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, nosotros en el Salmo dice la palabra, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, que dan su tiempo a su tiempo. Escucha, las ramas son sacadas de los árboles. Los árboles nos están hablando de los hombres. Entonces, si la vara sale de un hombre, ¿qué significa esto? Vamos a ir más adelante a hablar acerca de esto. Escúchame, es lo que te voy a comentar. Dice aquí la palabra del Señor. La palabra, esto lo saqué del hebreo. La palabra vara proviene del hebreo maté, que significa rama, báculo, palo, cayado, tallo, tribu, entre algunas otras cosas que nos manifiesta. Y yo me ponía a pensar y analizar y decía, ¿sabes qué? Habla de diferentes cosas. ¿Por qué nos habla de una tribu? ¿Por qué nos habla de un cayado? ¿Por qué nos habla de una rama? ¿Por qué nos habla de un cayado? Si nosotros observamos a través de la palabra, vamos a ver, por ejemplo, en el libro de los Salmos capítulo 23, nos habla, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Habla acerca de un cayado, de una vara. En el libro de los Salmos, en el capítulo 2, versículo 9, te voy a leer rápidamente algunos usos de la vara. Porque la vara tiene cantidad de usos que se le dan a la vara, precisamente. Por ejemplo, se usa para castigar. En Salmos capítulo 2, versículo 9 dice la palabra, los quebrantarás con tu vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. La vara se utiliza para castigar. La vara se utiliza también para corregir. Proverbios capítulo 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara se utiliza también para gobernar. Apocalipsis capítulo 2 versículo 26. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro. Nos dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 32 que se utiliza también para caminar, porque los hombres utilizan, inclusive el día de hoy tú ves a gente de edad o gente que tiene padecimientos que tiene que utilizar una vara, un bastón para poder caminar.
nos habla en el libro de Números. Este es muy importante y te estoy haciendo un énfasis en algunos usos de la vara. ¿Por qué? Porque debemos entender todos estos usos para entender la naturaleza de la vara y la aplicación de los hombres y cómo los hombres en este tiempo van a aplicar la vara. Dice en Números capítulo 17 versículo 2, hablando acerca de las tribus: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. ¿Te das cuenta? La palabra nos enseña que se utilizan las varas representando a las 12 tribus de Israel. Una vara por cada tribu. Hay otra importante: sustento, también se utiliza como sustento. En Génesis 41, versículo 53 en adelante, dice la palabra que mira, no te las voy a leer todas porque tengo varias, pero te las voy a narrar. Se utilizaban las varas y en las varas colocaban el pan para que los roedores no alcanzaran a quitar el sustento que tenía el pueblo. Entonces para eso se utilizaban las varas en el libro de Génesis y a lo largo de la escritura nos los enseña. Y te voy a leer una más. En Éxodo capítulo 17 versículo 9 nos habla acerca de autoridad. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Esta es importantísima. Dice la palabra: el día de mañana yo estaré sobre la cumbre. Sal a pelear. Yo voy a estar sobre la cumbre. Dice la palabra: y la vara de Dios estará en mi mano. Esto es muy importante. La vara de Dios estará en mi mano. ¿Por qué tantos usos? Y te estoy narrando solamente algunos de los usos. O sea, realmente la palabra nos enseña de la vara muchísimos usos, muchísimos. Pero te estoy ejemplificando solamente entre los que considere que son más importantes ahorita para esta palabra. ¿Por qué la vara? ¿Por qué tantos usos de la vara? Te comenté hace un momento que la vara era un instrumento que Dios puso en la mano de Moisés. Y quiero ir rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra: me fue dada una caña de medir, semejante a una vara. Y alguien dijo: levántate y mira el templo y el altar y los que lo adoran. Vamos a entrar en tema. Cuando la palabra de Dios nos está hablando acerca de las varas, nos está hablando acerca de la identidad de los hijos de Dios. ¿Lo vamos a profundizar más? Sí. Cuando la palabra nos habla acerca de la vara, nos está hablando de la identidad de los hijos de Dios, no de la identidad de los hombres. Nos está hablando de la identidad de los hijos de Dios, no de aquel que se hace llamar cristiano, porque mucha gente entra a la iglesia, pero el hecho de que entres a la iglesia no te hace hijo de Dios. El hecho de que participes en un ministerio no te hace hijo de Dios. El hecho de que tú tengas un nombre no te hace hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que vive, aquel que es nacido de Cristo, aquel que ha aceptado en su corazón, que se ha llenado de la presencia. Dice la palabra: a estos yo los he hecho, se han hecho llamar hijos de Dios. Aquellos que han recibido a Jesús en su corazón y que viven la palabra de Dios. Porque solamente, yo puedo hablar y decir soy hijo de Dios, sí. Pero ¿y tu vida cómo está? Dice aquí la palabra en el libro de Apocalipsis: levántate y mira el templo de Dios. Me voy desde el 11.1. Me fue dada una caña de medir, semejante a una vara. Y alguien dijo: levántate, mira el templo de Dios, mira el altar y a los que adoran. ¿Quiénes van a ser medidos? Los hombres no. Aquellos que se hacen llamar cristianos no. Aquellos que adoran van a ser medidos con una caña semejante a una vara. Aquellos que adoran a Dios. Y el adorar a Dios no es ir a la iglesia y levantar tus manos y decir estoy adorando a Dios. Eso no es adorar a Dios. Dice la palabra que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración es entregar lo que tú más tienes, lo que tú tienes en tu vida, en ponerlo en el altar, ponerlo todo, porque la palabra nos habla acerca de Abraham. Cuando subió al monte dijo: subiremos y adoraremos a Dios. ¿Qué es lo que iba a hacer Abraham?
Iba a sacrificar lo que él más amaba, a su hijo. Entonces la adoración no es levantar tus manos y cantar, es sacrificar aquella carne, aquello que más te duele, aquello en tu vida que está estorbándote, ponerlo todo en el altar. Eso es adoración a Dios. Entonces, ¿quién va a ser medido? Aquellos que adoran a Dios. No cualquier persona, no cualquier persona. Apocalipsis 21:15 dice, y el que habla conmigo tenía una vara de medir de oro como elemento de medición, porque la vara sirve también para medir. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con la misma vara que mides, dice medida que mides, o serás medido, aluciendo a la vara. ¿Has escuchado que muchas veces se dice, con la vara que mides, serás medido? Porque la vara sirve para medir. ¿Qué vas a medir? ¿Qué es lo que Dios va a medir? ¿Cuánto mido? En la iglesia vamos a poner 1 metro para ver a los hombres cuánto miden. Naturalmente, no. Espiritualmente, el hombre tiene que ser medido. Y cuando la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7, habla acerca de no juzgar, dice, porque con el juicio que juzgas, serás juzgado. ¿Qué está haciendo referencia ahí? Te está diciendo, al juzgar, estás mirando los elementos propios de una persona, lo que está haciendo, cómo está hablando, cómo se está comportando, cómo alaba, cómo se dirige, cómo se muestra. Eso es cuando estamos juzgando, cuando estamos viendo las cualidades de una persona. Entonces, cuando nos está hablando de medir, nos está hablando de ver cuáles son las cualidades implícitas que tienen los hijos de Dios, cuáles son las características propias de un hijo de Dios, y a eso se le llama identidad. ¿Por qué? Porque la identidad es el conjunto de características propias que definen la personalidad o definen a un individuo. Entonces, si tú dices o decimos tener una identidad en Cristo, ¿cuáles son esas características propias que te determinan o que te definen como un hijo de Dios? ¿Cuáles son esas características propias que tú tienes, que determinan tu vida, que determinan quién eres, que determinan cómo te comportas, que determinan cómo piensas, que determinan quién eres, cómo te mueves, cómo te manifiestas? ¿Cuáles son esas características propias que tú tienes, que tú manifiestas? Escucha lo que te voy a decir en este momento. En Éxodo capítulo 1, versículo 4. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y respondió, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Aquí hay una parte muy importante que yo quiero platicar contigo. Dice la palabra que Moisés tenía en su mano, la vara. La vara nos está hablando acerca de la identidad de los hijos de Dios. Escucha lo que te voy a decir, porque la palabra en el libro de Efesios capítulo 4, en el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que Dios va a medir en sus hijos? ¿Qué es lo que Dios va a medir en sus adoradores? Que nosotros lleguemos a la estatura, dice la palabra, a la medida de la estatura del varón perfecto. Por eso es que Dios está levantando y está comisionando apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, porque es necesario que el pueblo de Dios llegue a la estatura del varón perfecto. Porque ¿qué es lo que va a medir en la iglesia? Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, lo leímos. Una de las cosas que va a medir el Señor es el templo de Dios, y el templo de Dios es la iglesia, y la iglesia está constituida por los hombres, y los hombres tienen que llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña y nos dice
que el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza, porque no está hablando de la cabeza natural, está hablando de la cabeza espiritual que es Cristo. Dice la palabra que la cabeza va a bajar y va a reposar sobre el cuerpo, pero si el cuerpo no está completo, si el cuerpo no ha llegado a la estatura que debe llegar, entonces la cabeza no puede reposar, la cabeza no puede bajar. Por eso es que una de las cosas que se va a medir es el templo de Dios. Otro de los puntos que se va a medir es a los adoradores, precisamente a sus hijos que están tomando su lugar, aquellos hijos que están tomando su postura, aquellos hombres que están tomando la responsabilidad de hijos de Dios, aquellos que salen y hacen la obra del Señor, no que tienen un título. No necesitas un título para poder predicar la palabra. Hay gente que me ha dicho: hermano, yo tengo una necesidad tan fuerte de salir a predicar la palabra y no me han dejado salir a predicar porque soy de edad, porque tengo tantos años, pero tengo una necesidad tan fuerte y me quema poder salir. Porque no necesitas tener un título para poder hacer la obra de Dios. Dice la palabra del Señor que está necesitando, que está pidiendo, que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la palabra de Efesios nos habla acerca de los 5 ministerios que son la base para que el pueblo de Dios pueda levantarse. La pregunta es: ¿estamos ocupando nuestro lugar? ¿Estás ocupando el lugar que necesitamos? ¿Estás ocupando el lugar al cual Dios te llamó? ¿O estamos pensando en que si la pandemia nos va a matar? ¿O estamos pensando que si las noticias nos dijeron que tenemos que cerrar el negocio? ¿O estamos pensando en que si el próximo año cómo va a venir? ¿Qué es lo que está ocupando tu mente y tu corazón? ¿Qué es lo que está ocupando tu vida? Lo que debe ocuparnos a nosotros como hijos de Dios es hacer y pararnos en el lugar que nos corresponde, manifestar la identidad de hijos que nosotros tenemos. Pero hay algo muy importante, porque también en Éxodo capítulo 4 dice la palabra que Moisés tiró la vara y la vara se convirtió en culebra. Si digo culebra o serpiente, es básicamente lo mismo. Si tú ves, la culebra es una ramificación de una serpiente. Todas las culebras son serpientes, pero son ramificaciones de formas de cómo las visualizan en cuanto a sus medidas, sus características, pero finalmente es una serpiente. Lo puedes comprobar en la literatura. Esto no está escrito, no lo estoy inventando yo. Imagínate, cuando la palabra de Dios nos habla en el libro de Mateo, en Génesis capítulo 3, acerca de un ser llamado Satanás, que está ejemplificado como una serpiente. Satanás es la serpiente antigua. Y en el libro de Apocalipsis también nos habla acerca de la serpiente. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice: y fue lanzado fuera un gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. La serpiente de Satanás, ya todos conocemos y sabemos y hemos escuchado. Ahora, importante, dice la palabra del Señor que cuando la vara se encontraba en el suelo, se convertía en una serpiente. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Cuando la vara estaba en la mano de Moisés, se convertía en vara. Escúchame esto que te voy a decir, y quiero que recibas esta parte de la palabra. Quiero que recibas. Cuando los hombres no están tomados de la mano de Dios, cuando un hombre no está tomado de la mano de Dios, esa vara tan poderosa que abrió la roca y salió agua, esa vara tan poderosa que cuando se levantaba comenzaban a fluir las plagas en Israel, esa vara tan poderosa que hacía que el pueblo tuviese victoria, cuando estaba en el suelo se convertía en serpiente. Si la vara nos habla de identidad de los hombres, de los adoradores, es decir, que esto es que cuando el Hijo de Dios, cuando el cristiano, cuando aquel adorador está en suelo, no está tomado de la mano de Dios, se convierte en un hijo, se convierte en un adorador, se convierte en un ser semejante a Satanás, que tiene las cualidades
de Satanás. Cuando los hijos de Dios están por tierra, cuando un hijo de Dios no hace lo que tiene que hacer, cuando un hijo de Dios no se mete en lo que se tiene que meter, y esto es en las cosas de Dios, cuando un hijo de Dios no vive la vida como debe vivirla, cuando tú allá afuera te estás haciendo lo que tú quieres, cuando en el trabajo vives como quieres, cuando tú tienes una relación en casa, en el trabajo, con tu familia, de groserías, de amargura, de peleas, de enemistades, cuando manifiesta las obras del enemigo, tú estás en tierra, esa vara tan poderosa que es, cuando está en tierra, se convierte en culebra. Cuando los hijos de Dios no están metidos con Dios, cuando sus hijos no están buscándole, cuando sus hijos no están tomados de la mano de Dios, cuando los hijos de Dios no están buscando la Escritura, cuando los hijos de Dios no le aman, no le buscan, no le anhelan, no están tomados de su mano, se convierten en culebras, se convierten en serpientes, están en tierra y se convierten en serpientes. Cuando un hijo de Dios deja de tomarse de la mano de Dios, su destino es lo que dice aquí en Apocalipsis 2:9. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Un hijo de Dios, escúchame esto, un hijo de Dios que vive separado, apartado de la mano de Dios y que está en tierra, se convierte en serpiente. Y su destino es que va a ser arrojado juntamente con Satanás. ¿Me escuchas esto? Y esta palabra es para ti en este momento. Esta palabra es para ti en este momento. Dice aquí, el cual engaña al mundo entero. En esos tiempos hay un engaño muy fuerte. ¿Es real el virus? Sí, es real, existe, sí, es real, y mucha gente se está muriendo de esto, sí, se está muriendo, claro, es real. Pero hay un engaño de Satanás hacia el mundo en este momento. ¿Por qué? No te están engañando que haya un virus, no. Espiritualmente la gente, el pueblo, se escucha las noticias y se empieza a tragar el cuento y empieza a llegar el temor a sus corazones, empieza a llegar el temor a sus vidas y quita lo que Dios está poniendo en sus mentes y lo está transformando. Es decir, la identidad de los hijos de Dios está siendo transformada, la identidad de los hijos de Dios está siendo cambiada, la identidad de los hijos de Dios está siendo modificada. ¿Por qué? Porque no entendemos la identidad. Imagínate, yo veo por ejemplo a los hijos de los políticos o gente que tiene demasiado dinero. Llegan a donde ellos llegan y quieren imponerse. Y ellos dicen, ¿tú sabes quién es mi papá? Y comienzan a tratar mal a la gente y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque saben que hay un respaldo detrás de ellos. Un respaldo fuerte detrás de ellos. Ahora, si nosotros como hijos de Dios supiésemos y entendiéramos cuál es el respaldo tan poderoso que tenemos detrás de nosotros, estaríamos haciendo otras cosas. Y no estaríamos preocupados o no estaríamos atemorizados porque el virus va a venir y me va a matar. Debemos respetar y debemos cuidar, como te dije en su momento. ¿Por qué? Porque te dije hace un momento, la rebeldía es lo que ha traído fuerza a este virus. ¿Por qué? Porque la gente es desordenada y es rebelde y el pecado hace que crezcan las cosas. Pero no te estoy hablando de lo natural, te estoy hablando del sentido espiritual y te estoy hablando acerca de lo que realmente es importante, que es estar bien tomado y sujeto de la mano de tu Dios. ¿Por qué? Porque también la palabra nos enseña, dice la palabra, ¿y qué si me muero? El morir es Cristo, si me mata el virus ya me morí. O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No por eso me voy a dejar de cuidar, no, por eso es que nuestro pastor tuvo a bien permanecer con las puertas cerradas de la iglesia, precisamente pensando en la gente, cuidando a la gente. Pero el que te mueras no es algo malo, dice la palabra, el morir es ganancia. Bueno, obviamente si tú estás bien delante de Dios y estás sujeto a su mano. Vamos más adelante. Éxodo capítulo 7, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón y Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra.
Escúchame lo que te voy a decir en este momento porque es sumamente importante. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo, culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Escúchame lo que te voy a decir a continuación porque es muy importante. Dice la palabra que los brujos de Faraón trajeron varas, y las varas las echaron al suelo y se convirtieron en culebras. Dice la palabra del Señor que la vara de Aarón, de Moisés, comió las varas de los brujos y hechiceros. No dice que la culebra, no dice que la serpiente devoró a las otras serpientes. Dice que la vara consumió y devoró a las varas. ¿Por qué? ¿Por qué la serpiente no pudo devorar a la serpiente? ¿Por qué la serpiente nos está hablando acerca de Satanás? Y Satanás no puede y no va a devorarse a sí mismo. El pecado no va a devorar pecado. El pecado no se ataca con pecado. Dice la palabra que lo que devoró a las varas fue la vara. Ya estaba convertida en vara. Ya estaba tomada en la mano de Moisés. Esto es, que cuando la vara está en la mano de Moisés, es poderosa. Por eso yo te narré al principio varios aspectos de la vara. Habla de autoridad, habla de sustento, habla de castigo, habla de tribus, habla de poder, habla de autoridad, habla de gobierno, habla de tantas cosas la vara. Cualidades que tienen los hijos de Dios o que deben tener los hijos de Dios. Entonces, cuando la vara devora las otras varas, quiere decir que la autoridad que hay en tu vida, quiere decir que el gobierno que hay en tu vida, quiere decir que la santidad que hay en tu vida va a devorar el pecado de los hombres, va a devorar a las otras varas, la identidad que hay en tu vida tiene que devorar la identidad de los hombres allá afuera, la identidad que Dios ha puesto en ti tiene que devorar lo malo allá afuera, porque el hombre que va con el brujo es sanado y dice me sané, y el pecado no se ataca con pecado. Escucha lo que te voy a decir. Vas con el brujo y tienes una aparente sanidad, pero lo que haces es meter demonios a tu vida y atacar de una forma más fuerte, porque el pecado no se ataca con pecado. Dice, nos enseña la palabra que la vara, la identidad de los hombres, la identidad, la autoridad de sus hijos es la que va a devorar. Cuando la vara está en mano, no cuando la vara está en el suelo, cuando la vara está en mano de Dios, en mano de los hombres. Cuando la vara está en mano de Dios, cuando tu identidad está en la mano de Dios, es en cuando tú vas a devorar todo aquello en el mundo. Tienes que devorar en el pecado, tienes que devorar lo que hay allá afuera. Cuando estás a solas con tu novia, escucha, joven, y el chico o la chica quieren estar solos y quieren hacer cosas malas. La santidad de uno tiene que devorar lo que hay en el otro. La santidad de ese hombre o esa mujer, esa niña, esa chica, tiene que devorar lo que le está proponiendo el otro. Cuando te proponen hacer algo ilícito, cuando te proponen hacer algo malo, la santidad, la autoridad, lo que Dios ha puesto en tu vida, tiene que devorar aquello que te quiere comer. Pero hay un problema, porque los hombres muchas veces son influenciados por las cosas de allá afuera. Los hombres son influenciados por las cosas de allá afuera. Y el pecado corrompe, y el pecado atrae a los hijos de Dios. Podemos escuchar y ver, te metes a las redes sociales y ves a los hijos de Dios y ves a los jóvenes publicando cantidad de cosas que no edifican, viviendo como el mundo, comportándose como el mundo, tomando las cosas del mundo, escuchando lo que no deben escuchar, hablando lo que no deben hablar. Hombres y mujeres, jóvenes que viven su vida como quieren. Y no solamente estoy hablando de nuestro lugar, estoy hablando de la iglesia universal. Estoy hablando de la iglesia universal. Jóvenes hombres que ministran en algún servicio dentro de las iglesias, alabanzas, artes, diáconos, cantidad de cosas en las que participan. Y viven una vida equivocada. Y viven una vida mal.
Y vivimos de apariencia solamente. Y vivimos solamente, tenemos apariencias dentro de la iglesia. Pero los llamas a orar y no quieren orar. Los llamas a leer y no quieren leer. Los llamas a adorar y no quieren adorar. ¿Por qué? Porque su vida está en tierra. Porque su vida está en tierra. Dice la palabra, vas a medir a la iglesia, al altar y a los adoradores. Hermano, la vara te está hablando acerca de la adoración, de la identidad de los hijos de Dios. Te voy a narrar solamente dos aspectos más. Solamente dos aspectos más te voy a narrar acerca de la identidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, porque Satanás también pone una identidad. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. ¿Te das cuenta? Porque aquí la palabra nos está haciendo y nos está narrando acerca de un hijo de desobediencia, de un hijo de Satanás, un hombre que su identidad, dentro de su identidad, tiene estas cualidades: desobediencia, viviendo en los deseos de la carne, viviendo en los deseos del mundo. Un hijo de Dios, su identidad, un hijo de Satanás, su identidad es vivir conforme a los placeres y los deseos de la carne. Y su fin de estos hijos va a ser el que van a ser lanzados en el lago de fuego. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, es necesario que cambiemos nuestra mentalidad a hijos de Dios. Es necesario que cambiemos nuestra mentalidad a hijos de Dios, que no estemos pensando conforme piensa el mundo, porque el mundo piensa ahorita y está centrado en el virus y que no puede salir y que estamos en semáforo rojo, y piensa y hace las cosas de su padre y vive como quiere vivir. Hermano, tú y yo tenemos una identidad diferente. Tú y yo tenemos una identidad diferente y es necesario que como hijos de Dios manifestemos esa identidad. Ahora, cuando yo te estoy hablando de identidad, te estoy hablando de las cualidades que definen tu personalidad. Hermano, es necesario que se levanten esos pastores. Es necesario que se levanten esos profetas. Es necesario que se levanten hijos que hablen palabra de Dios. Fíjate que en algún tiempo, en algún lugar fui a predicar y les comenté, les dije, las iglesias se van a cerrar. Las iglesias se van a cerrar. Y la vida y la forma de conocer y recibir la palabra va a ser dentro de los hogares. Se los dije, tiene como un año dentro de la iglesia y no me volvieron a invitar a esa iglesia. Me tomaron de a loco. Yo les mencioné que se iban a cerrar las iglesias y les dije, la adoración va a ser en los hogares y ahí van a recibir. Yo nunca me imaginé que iban a pasar cosas como estas. No, o sea, realmente yo no me imaginé. Simplemente me llegó la palabra y solté la palabra en el momento. Hermano, nosotros como hijos de Dios debemos tener la palabra en nuestra vida. Si tú no estás sujeto a la mano de Dios, así como la vara cuando estaba en la mano de Moisés era poderosa, cuando la vara estaba en la mano de Moisés era poderosa, si tú no vives tomado de la mano de Dios, el mundo te va a arrastrar y el mundo te va a comer. Cuando la vara estaba en la mano de Moisés era poderosa. Dice la palabra en el primer libro de Corintios capítulo 15 versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué es esto? Porque el primer Adán fue aquel que fue tomado y que fue engañado por la serpiente. Lo que estamos hablando acerca de Moisés y acerca de la vara. El primer hombre fue engañado por la serpiente y fue desechado del huerto del Edén. Sin embargo, también la palabra nos habla acerca del postrer Adán,
que es un espíritu vivificante, y esto es Jesús. Esto es Jesús, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Hermano, es necesario que tú te levantes y que te tomes de la mano de Dios, porque la vara en el suelo, Satanás, la vara en la mano de Moisés, es poderosa, es autoridad y es gobierno. Y quiero leerte una última cita. Quiero leerte una última cita. En el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis la palabra del Señor nos habla. Vamos a leerla nuevamente en el versículo 21, capítulo 21, versículo 15. Y el que habla conmigo tenía una vara de medir de oro como elemento de medición. Y en el capítulo 2, en el versículo 26, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Voy a terminar con esta última escritura, hermano. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice la palabra del Señor, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. ¿Quieres escuchar algo que se viene? ¿Quieres escuchar algo nuevo que se viene? Y precisamente el Apocalipsis lo narra. Dice que yo le daré autoridad sobre las naciones, porque las naciones van a entrar en procesos en este tiempo. Las naciones van a empezar a unificarse por esto, no sé qué más venga adelante, no sé si venga otra cosa diferente, no sé qué pueda venir. No soy profeta, tampoco soy profeta, pero sí hay palabra de Dios y Dios habla a los hombres. No sé qué es lo que se vaya a venir más adelante, pero se vienen cosas y se vienen cosas difíciles. Dice la palabra, va a haber autoridad sobre las naciones. En el libro de Génesis dice la palabra que los hombres estaban construyendo una torre porque querían llegar al cielo y había un solo lenguaje, un solo idioma entre los hombres. ¿Qué hizo el Señor? Dice la palabra que bajaron y dispersaron a todos los hombres y los dispersaron. ¿Cómo fue la forma de dispersarlos? Cambiaron su lenguaje, cambió su idioma, la forma en la que se comunicaban. Y ese fue un juicio fuerte que vino a las naciones, y a partir de ello cambió y esparció todo a la gente. ¿Por qué? Porque pretendían hacer una torre que llegara al cielo. ¿Por qué? Porque entre la ambición de los hombres es el poder, el querer llegar, el tener la autoridad, el querer parecerse a Dios, el querer ser como Dios. Y esa es una de las cualidades de Satanás por las cuales fue derrotado y fue enviado y sacado del cielo. ¿Por qué? Porque él quería ser como Dios, dice la palabra, él quería ser como Dios. Ahora en este tiempo hay gente poderosa que gobierna, y en este tiempo naciones se van a comenzar a juntar para hacer muchas cosas diferentes. ¿Qué van a hacer? No lo sé. ¿Qué va a venir? No lo sé. Solamente sé que como en el libro de Génesis bajó Dios y empezó a traer juicio y esparció a la gente cambiando los idiomas, ahorita hay un idioma universal. Si yo, por ejemplo, esta predicación la pueden escuchar en Japón, en China, en Rusia, y a lo mejor dices, es que no hablan el lenguaje. No, pues hay tantos programas que instantáneamente transforman el lenguaje y pueden recibirlo. Es decir, que el lenguaje universal ahorita es a través del internet. A través del internet hay un lenguaje universal. No estoy diciendo que el internet sea malo, ni que el internet va a ser, no, o sea, yo no sé lo que venga, solamente te estoy diciendo que va a existir un lenguaje universal, y Dios va a traer algo, y Dios va a traer juicio, y Dios va a traer cosas, y es el tiempo en el cual hombres y mujeres de Dios se van a levantar. Es tiempo en el cual hombres y mujeres de Dios se van a levantar. Y es tiempo también en que hombres y mujeres, escucha lo que te estoy diciendo, hombres y mujeres que creen o dicen ser de Dios, van a dejar y se van a perder. ¿Por qué? Porque, Señor, es necesario, dice la palabra en el libro de Mateo, que separe el trigo de la cizaña, porque va a ser separado el trigo de la cizaña. Y aquellos hombres que estén en mano de Dios, y esa es la palabra que yo recibí, aquellos hombres que estén en la mano de Dios van a prevalecer.
Aquellos hombres que estén en la mano de Dios van a prevalecer. Aquellos hombres que no están en la mano de Dios van a ser destruidos. No porque Dios quiera destruir a los hombres, no. No, Dios no es el anhelo de Dios, no es el deseo del corazón de Dios, no. Los mismos hombres son los que van a decidir el seguir o no seguir, el tomarse de la mano de Dios o no tomarse de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que no puedes quemar incienso extraño en el altar de Dios. Y aquellos hombres que están viviendo su vida como quieren y que se levantan en los púlpitos y que se levantan y ministran y que se levantan y están viviendo una vida mal delante de Dios, van a ser desechados porque no puede evitar el pecado con la santidad, porque Dios ya no va a permitir que hombres y mujeres que se dicen ser santos y que viven vidas apartadas delante de Dios estén ministrando en su altar, porque los sacerdotes de Dios tienen que levantarse y no va a haber, Dios no va a permitir que ya cualquier sacerdote se levante y empiece a profanar o empiece a predicar y empieza a adulterar el evangelio. No, eso no. Dios va a empezar a separar el trigo de la cizaña. Y es necesario que en este tiempo tú te levantes y te tomes de la mano de Dios. Porque si estás apartado de la mano de Dios, Dios te va a quitar y te va a desechar. Porque el Señor nos dice la palabra que necesitamos llegar a la altura del hombre perfecto, del varón perfecto. Tenemos que conformar ese cuerpo espiritual, pero ese cuerpo espiritual no va a ser conformado por hombres con pecado, con hombres con avaricia, con hombres que pelean, por hombres que discuten, por hombres que viven vidas apartadas, alejadas, que viven como quieren. No. Dios necesita y Él anhela ver hombres que se paren y que demuestren y que manifiesten su gloria y su poder, pero sobre todo que vivan en santidad, que vivan sujetos a la mano de Dios. Dice la palabra, hablando Pablo, yo fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, fariseo, y comienzan a narrar una serie de cualidades, cosas que él tiene, y comienzan a narrar, yo soy el más celoso de la ley, y perseguidor de la iglesia, y a narrar, pero dice, pero todo eso me es basura. Todo eso me es basura. ¿Por qué? Porque lo que realmente importa, porque lo que realmente es importante, dice el apóstol Pablo, lo que realmente es importante, lo que realmente vale, es una vida consagrada a Dios. Hermano, Dios nos está llamando, y Dios está llamando a vivir tomados de su mano. No a vivir en el emocionalismo, porque hay quien vive solamente en la emoción del momento. Dios nos está llamando y te está exhortando y te está diciendo a ti que estás viendo en este momento esta transmisión. Si la estás viendo ahorita, si la vas a ver después, a quien le llegue esta transmisión, Dios dice en este momento a sus hijos, porque son los que van a ser medidos, solamente sus hijos van a ser medidos. No tiene caso medir a un hombre que no vive para Dios. Sus hijos tienen que ser medidos. Y la palabra en Efesios nos habla que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Es decir, que tu identidad, tus cualidades, el conjunto de elementos que te hacen ser y que te hacen manifestar a Cristo en tu vida, tienen que ser medidos, porque también la palabra nos enseña que el oro tiene que ser pasado por fuego. El oro tiene que ser pasado por fuego. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser medidos y nosotros tenemos que encontrarnos aceptos delante de Dios, porque el Señor va a empezar a conformar a su cuerpo, va a empezar a conformar a sus hijos, va a empezar a darle, le está dando forma, ya está dándole forma a su cuerpo. ¿Tú eres parte del cuerpo? ¿Eres parte del cuerpo? ¿O eres un cristiano que vive en tierra, que vive en el suelo, que está en el suelo, porque la vara cuando estuvo en el suelo se convirtió en serpiente? ¿Qué tipo de hombre eres tú? ¿Entiendes los tiempos de Dios? ¿Conocemos los tiempos de Dios? Te mencionaba hace un principio que Dios habla y los hombres no entienden el idioma, el lenguaje de Dios. Los hombres no entienden el lenguaje de Dios.
Es importante, hermano, que nosotros atendamos a este tiempo. Es importante, hermano. Los hombres no entienden el lenguaje y los tiempos, pero hoy es el tiempo que debes sujetarte y debes tomarte de la mano de Dios. Hoy es el tiempo que debes tomarte de la mano de Dios. Voy a terminar solamente con este último mensaje, hermano. Voy a terminar solamente con este último mensaje. Dice la palabra que las varas, en su mayoría, son de madera. Dice la palabra que el altar, dentro del tabernáculo, había un elemento, dentro del tabernáculo de reunión, había un elemento muy importante, que era el altar, donde la presencia de Dios estaba. En el lugar santísimo había un altar, y la presencia de Dios estaba, y la presencia de Dios estaba tan fuerte, era el lugar donde reposaba la presencia de Dios. ¿Sabes qué elementos había en ese altar para poder ser transportada ese altar? Dice la palabra de Dios que había dos argollas y que metían varas de madera cubiertas de oro. Entonces, cuando metían las varas en el altar, es como los hombres podían levantarlo y llevar la presencia de Dios de un lugar a otro. Hermano, dice la palabra de Dios en Salmos que nosotros somos árboles, somos madera, las varas son sacadas de los árboles. Y esa vara, dice la palabra de Dios, que esa vara de madera estaba cubierta de oro. Y el oro nos habla acerca de la santidad. Y cuando esas varas cubiertas de oro las introducían en el altar, entonces es como podían transportar la presencia de Dios. Y con esto voy a terminar solamente. Tú eres una vara. Y si esta vara va a transportar la presencia de Dios, es necesario que estés cubierto de oro. Es necesario que tu vida esté cubierta de oro. Naturalmente, no. Espiritualmente. Si tu vida va a transportar la presencia de Dios, tú eres una vara y tu identidad debe estar cubierta de oro, de santidad, para que entonces la presencia de Dios pueda estar sobre tu vida y asimismo podamos transportar la gloria de Dios. Dios te bendiga, hermano. Espero que este mensaje haya llegado a tu vida, a tu corazón. Fue lo que Dios puso en mi corazón y espero con mi corazón puedas y seas bendecido en este tiempo. Dios te bendiga y nos vemos pronto.